Buenos días, maestra. Aquí les vengo a hablar sobre los mapas mentales sobre la serie Gigantes de la Industria. El primer video, el título es Una nueva era. Este se centra en Vanderbilt. Él se dedicó a la transportación de bienes y pasajeros. Convirtió el muelle de la bahía de Nueva York en un imperio. Se ganó el prestigio de ser un empresario despiadado. Se dio cuenta que el ferrocarril era la nueva ruta para la transportación de los bienes. Su decisión de invertir en el ferrocarril fue la más acertada, convirtiéndose en el hombre más rico del país. Él quería apoderarse de la vía más importante de los Estados Unidos, que cubría la ruta de Chicago a Nueva York. Construyó la estación de trenes más grande del país. Compró varias acciones para lograr el objetivo, pero los dueños de estas vías hicieron miles de copias para que las acciones que compró no tuvieran el porcentaje mayoritario. Empieza la búsqueda de un nuevo proveedor, pero no cualquier proveedor. John Rockefeller, un nuevo petrolero. Vanderbilt invita a Rockefeller a una reunión a Nueva York para hablar de petróleo, pero Vanderbilt no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrarse con Rockefeller. En el capítulo 2, Petróleo. Rockefeller se dirige a la reunión con Vanderbilt y llegaron a un acuerdo de transportar 60 barriles de petróleo. Rockefeller sabía que no tenía la manera de producir esa cantidad de queroseno, ni siquiera la mitad de lo acordado. Cuando Rockefeller era tan solo un niño, vendía dulces, despertando su cultura emprendedora, ya que él no contaba con un padre. Él ayudaba a su familia, que era muy pobre. Rockefeller se da cuenta que el petróleo tiene potencial para cambiar el mundo. A los 24 años, Rockefeller invierte $4,000 y crea su propia refinería. El trato con Vanderbilt para tener una posición dominante en el mercado del petróleo estadounidense y una tarifa baja de transporte, pero aparte, él necesitaba inversionistas para lograr la producción. Creó su propio prototipo o su marca de queroseno, devolviendo la confianza a las personas. De este producto se convirtió en el más buscado del país, atrayendo inversionistas tras inversionistas. Usa tuberías para transportar el petróleo a largas distancias. Con esto él trata de buscar una forma de transportar su producto para que las compañías ferroviarias no triunfen. En el capítulo 3, Rivales. A los 12 años, Andrew Carnegie empezó a trabajar en una ferrovía. Allí conoció a Tom Scott. A los 24 años, Carnegie fue ascendido a gerente de compañía ferroviaria. Scott le pide a Carnegie que construya un puente, el cual sería el más grande del país, que conectaría el este y el oeste a través del Mississippi. Carnegie no sabía cómo construir un puente, pero él quería arriesgarse. Él invirtió todo lo que tenía en el puente. Él sabía que no se podía usar cualquier material para construir el puente, porque colapsaría con las corrientes del río y la carga del tren, así que se le ocurrió usar acero. Él construyó su propia fábrica de acero, que a su vez fue la más grande del país. Entonces contrata a Henry Frick, un hombre despiadado que conseguía lo que quería y además era el mayor proveedor de carbón en el país. Las ganancias Carnegie se duplicaron y compró las compañías que eran competencia para él. En el capítulo 4, Muerte. Una lluvia amenaza a la comunidad, que se encuentra en peligro tras la debilitación del dique. Ahí murieron más de 2000 personas. Carnegie quería recuperar la reputación, así que donó dinero a las víctimas del incidente y ayudó a reconstruir la villa. Así que empezó a construir monumentos públicos por todo el país. La rivalidad entre Carnegie y Rockefeller subió a otro nivel. Carnegie sabía que si quería superar a Rockefeller tenía que buscar una forma más lucrativa de ganar dinero, y para eso tenía que mantener bajos los costos, y para lograr eso tenía que reducir los salarios y aumentar las horas laborales. Así que acudió a su presidente para que se encargara de eso. Con los días los trabajadores estaban inconformes ni a gusto con las horas de trabajo, y todo esto empeoró cuando un trabajador de la fábrica murió. Los trabajadores pidieron un arreglo en las horas laborales, pero Carnegie no quería negociar con ellos, así que los trabajadores entraron en huelga, forzando la detención de la producción de acero. Los mercenarios contratados por Frick amenazaban con disparar a los trabajadores si no se terminaba la huelga. En el capítulo 5, Rivales.
un nuevo contrincante, perdón. J. P. Morgan fue un hombre de familia acaudalada pero de la mente emprendedora. Él fue un banquero que compraba empresas en bancarrota y regresaba con una rentabilidad. Lo que se ve difícil hoy, él estaba cansado de vivir bajo la sombra de su padre y quería ganar un nombre propio. Establece un banco en Nueva York con el propósito de impulsar los avances tecnológicos, así hacer una fortuna de la nada, como el caso de los gigantes que no anteceden a pesar de las enseñanzas tradicionales de su padre, quien invertía en empresas en bancarrota y las hacía surgir. Morgan invierte en la luz eléctrica de Thomas Edison, un invento de mucho riesgo, que era lo que su padre siempre le enseñó a evitar, creando la compañía eléctrica Edison y comienza a conectar con electricidad a las casas de Nueva York. Rápidamente la noticia se difunde y Morgan empieza a construir su propio imperio. Morgan sigue siendo el único criterio de su padre. Preguntó a Edison si tenía competidores, a lo que respondió que no. Morgan se confió y creía ser el único en el negocio de la electricidad. Apareció Nikola Tesla con su corriente alterna, quien era asistente de Edison, generándose así una competencia entre la corriente directa y la corriente alterna, y solo podía dominar uno en el mercado. En el capítulo 6, el dueño de todo, se crea la compañía Edison. Tesla renuncia y decide empezar su nueva empresa de electricidad, Westinghouse. Juntos convencen de la fiabilidad y la potencia de la corriente alterna, y a pesar del complot que intentó Edison contra esta, es finalmente la corriente alterna la que se estandarizó, provocando esto el despido de Edison, la cual Morgan cambió el nombre de la compañía General Electric, la cual sigue siendo una de las más grandes compañías del mundo. Se adaptó a la corriente alterna, construyó planta de energía y pudo adaptarse al cambio sin perder la inversión realizada. En el capítulo 7, estrategia laboral, los tres gigantes Rockefeller, Carnegie y Morgan se veían amenazados por los políticos estadounidenses. Juraban destruir los monopolios que se habían creado. Ellos empiezan a manejar la Casa Blanca comprando su propio presidente, William McKinley. Él se encargaría de revocar las regulaciones, permitiéndoles generar las riquezas inimaginables. Morgan y Carnegie crearon U.S. Steel con un capital de $1 millón, mientras Rockefeller tomaba el control del 98% del petróleo de Norteamérica. El plan parecía marchar a la perfección, pero el pueblo estaba cansado de los grandes empresarios. La diferencia entre los más ricos y los más pobres nunca había sido tan alta. El pueblo, al no ver resultados, entra en caos, ocasionando así la matanza del presidente McKinley, tomando la presidencia Theodore Roosevelt, un personaje antimonopolista. En el último capítulo, el automóvil, el primer acto entra en monopolio por parte del presidente fue denunciar Standard Oil, compañía de John D. Rockefeller. Por otro lado, aparece un joven ingeniero, Henry Ford, quien estaría trabajando en un automóvil de gasolina, uno que sea accesible para todos los ciudadanos. El modelo T de Ford es un automóvil más rápido que cualquiera de la época. Él tenía fe en que podía ser utilizado por cualquier persona, pero para ello debía pedir permiso a la ALAM, que era una especie de monopolio de los automóviles. Su solicitud fue denegada y se le prohibió hacer negocios con el automóvil. Ford estaba dispuesto a salir adelante con sus propios méritos y reta a uno de los miembros de la ALAM, quien era corredor más rápido de la época. Le ganó su carrera y su popularidad alcanzó niveles inimaginables, atrayendo así la inversión a los inversionistas. Así pudo abrir una compañía de automóviles a un precio accesible para cualquier ciudadano. La ALAM no se quedó de brazos cruzados y llevó a corte a Ford. El contexto lo favoreció, ya que Rockefeller había perdido el juicio por su monopolio y a Ford se le dejó trabajar tranquilo. Rockefeller fue obligado a dividir su monopolio. Morgan ayudó a establecer la Reserva Federal y se convirtió así en el padre del capitalismo moderno. Y en su vejez Morgan muere y eso genera en Rockefeller y Carnegie un deseo de dejar una huella en la nación, empezando así una guerra por la filantropía, que en los términos moderados también ganaría Rockefeller. La serie concluye dejando un claro que los gigantes de la industria construyeron los Estados Unidos de Norteamérica, y termina viendo partir el ejército americano hacia una guerra en Europa. En conclusión, creo que los gigantes de la industria, pues cualquier empresario tiene que hacer demasiados sacrificios y ver por el
ver por su bien, ya que si no ve por él, pues va a haber personas que te van a querer hacer menos o te van a querer ver en los suelos, y hay que ser más listos que ellos. Y por otro lado, creo que esta serie nos sería de gran ayuda para ver cómo se manejan las industrias a niveles ya mundiales. Gracias.